En unas cuantas décadas, entre finales del siglo XIX y principios del XX, el arte pasó de ser narrativo a argumentativo. Desde la prehistoria hasta la Edad Media, pinturas, esculturas y grabados, cualquier pieza realizada por hombres o mujeres, narraban una historia, ya fueran anécdotas sociales, bélicas, religiosas o míticas. Sin embargo, con la llegada de nuevos estilos de expresión artística, enmarcados en la llamada época contemporánea, las obras dejaron de contar historias y comenzaron entonces a explicar conceptos, ideas, metáforas, más que a representar un pasaje narrativo. Veamos unos ejemplos clásicos. Rapto de las hijas de Leucipo, de Peter Paul Rubens, realizada en 1616. Es un estilo barroco, al óleo, sobre una tabla de madera. Actualmente se ubica en la Pinacoteca de München, en Alemania. Una de las obras de tema mitológico más importantes de Rubens, El rapto, mide 2.22 metros de alto por 2.09 metros de ancho. Él es uno de los pintores barrocos más importantes. Sus temas son religiosos, históricos, mitológicos. Tiene escenas de caza, paisajes, retratos, así como dibujos, ilustraciones para libros y diseños para tapices. Esta obra, que pertenece al principio de su carrera, representa el mito en el que Castor y Pólux raptan a las hijas de Leucipo, pero con ayuda de Cupido, llamadas Hilaira y Febe, que ya habían sido comprometidas a otros hombres. Una obra con tintes eróticos que aprovecha la mitología para representar mujeres desnudas y que es eminentemente narrativa. La siguiente obra, La expulsión de los mercaderes, de El Greco. Su título original, Cacciata dei mercanti dal Tempio. Fue realizada en 1570 en Venecia. Pertenece al estilo manierista que se dio al final del Alto Renacimiento. También es óleo sobre panel de madera. Sus medidas son 65 por 83 centímetros. Pasaje bíblico por excelencia, retomado por autores a lo largo de los siglos. Esta obra del Greco se da en pleno Renacimiento. Destaca la perspectiva, la anatomía de los personajes, la aplicación del color y el dramatismo de la escena. La obra sugiere movimiento, casi como un cuadro de una película. Hay varias escenas que podemos narrar dentro de ella. Al fondo, arriba a la derecha, se reconoce un par de mercaderes que al parecer huyen. Hacia el frente, una mujer que lleva una canasta y una guirnalda, con los pechos desnudos, que también se aleja con un niño desnudo. En la escena principal, Jesús, con un látigo, golpea a los vendedores y sus mercancías yacen en el suelo, mientras varios de ellos y ellas sufren los azotes. La siguiente obra de Tintoretto, San Marcos liberando al esclavo, de 1548, también manierista del final del Alto Renacimiento. Es óleo sobre soporte de tela. Se encuentra actualmente en la Galería de la Academia de Venecia. Mide 415 por 541 centímetros, es decir, 4 metros 15 por 5,41 centímetros, 5 metros 41 centímetros. Del propio catálogo del museo. La obra representa un episodio tomado de la leyenda dorada de Jacobo de la vorágine. El servidor de un caballero provenzal va a ser castigado por haber venerado las reliquias del santo. Se le someterá a tortura con una máquina que le rompería los huesos y además iba a quedar ciego. La figura sentada en la parte del lado derecho, vestida de rojo intenso, es el caballero de Provenza, señor de quien va a ser castigado. Sin embargo, es salvado por la milagrosa intervención del santo. El santo está pintado en un sorprendente escorzo en lo alto, en paralelo al escorzo de la figura del esclavo que yace en el suelo. En otro ejemplo tenemos de Diego Velázquez, Venus del espejo.
realizada entre 1644 y 1648. Es un estilo barroco, también es óleo sobre base de tela y está actualmente en The National Gallery en Londres. Del catálogo. La obra representa a la diosa Venus, en una pose erótica, tumbada sobre una cama y mirando a un espejo que sostiene el dios del amor sensual, su hijo Cupido. Se trata de un tema mitológico al que Velázquez, como es usual en él, da trato mundano. No trata a la figura como una diosa, sino simplemente como a una mujer. Otros tipos de narrativa, en este caso de clasificación racial. Una pieza utilitaria hoy inaceptable. Describía la vida cotidiana del virreinato y además servía para ubicar dónde vivirían, aprenderían oficios y trabajarían los hijos, nietos y demás descendencia desde la conquista. Sobre nuestro tema, hacia finales del siglo XIX hubo una revolución del pensamiento. En el mundo occidental, el concepto de Dios se fue rechazando y las ciencias sociales y naturales ganaron terreno en las academias. La psicología, la sociología, la antropología y el análisis de la historia permearon entre los estudiosos y filósofos franceses, norteamericanos, italianos e ingleses. El concepto de superhombre nietzscheano nos hizo voltear hacia nosotros mismos e ir olvidando el mundo divino, religioso e imaginario en favor de las ciencias y la tecnología. Con respecto a los conceptos narrativo y argumentativo, es necesario profundizar sobre cada uno y enfatizar las diferencias que nos interesan. Los estudios de Joseph Campbell sobre mitología y relato indican que las artes en general estaban más enfocadas en contar una historia, real o imaginaria, histórica o presente, importante o efímera. Por su parte, el lingüista ruso Vladimir Prop estudió la estructura narrativa más allá del cuento y la novela, e indicó el camino para la lingüística moderna representada por Eco y Roland Barthes. Es clara la importancia de lo narrativo en todas las expresiones humanas. La pintura ha sido consistente con este proceso. Retratos, bodegones, naturalezas muertas, arte religioso, bélico, social, en fin, todas ellas siempre nos contaban algo, o al menos lo pretendían, y fueron narrativas hasta entrado el siglo XIX. Por el contrario, el concepto de lo argumentativo no busca representar una historia, ya sea, por ejemplo, en una obra pictórica o teatral, sino la pieza artística busca explicarse a sí misma. Desde el impresionismo, cubismo y expresionismo, hasta las artes actuales como el videoarte, el performance, el graffiti y demás estilos y corrientes, ya dejaron de ser representativas de una narrativa para ser argumentativas. En el arte conceptual, la idea de concepto es el aspecto más importante de la obra, menciona Sol Lewitt. Por ello, el arte hoy pocas veces es narrativo. Hay un período de transición, por ejemplo, el expresionismo, inspirado por el psicoanálisis que se enfocó en el sentido interno de las cosas, las pasiones y miedos, pero que aún podemos notar una historia y personajes que sugieren que algo ha pasado allí. Por su parte, el surrealismo, como toda vanguardia, quiere romper con el pasado. Así tenemos el famoso Manifiesto Surrealista de André Breton de 1924, donde plantea el arte como expresión del subconsciente, alejado de cualquier atavismo estético o moral. La narrativa, la historia intrínseca de cada obra artística, los personajes míticos, religiosos, cotidianos y sus anécdotas dejaron de ser importantes, y los artistas de la época moderna y contemporánea se dedicaron a crear obras disruptivas, anti-establishment, que requerían una explicación autoral de tipo filosófico, histórico o moral. Como el dadaísmo, que cree en la revolución y provocación de lo visual y del pensamiento,
Se burla de lo establecido, de las leyes morales y éticas de su tiempo. La abstracción geométrica está influenciada en culturas antiguas que emplearon la geometría como decoración. Sus obras representan figuras planas o bidimensionales. El expresionismo abstracto de gran formato. No hay figuras reconocibles. Es el placer visual de los colores, casi siempre sobre fondos apenas visibles, blancos y negros. Quizá la más abstracta de las expresiones artísticas del siglo XX. La Bauhaus es una corriente artística alemana que influyó en las artes visuales, en la arquitectura y en el diseño industrial. Su principal característica es el funcionalismo por encima de la estética, pero que no debería sacrificar el diseño, es decir, la función también puede ser atractiva visual y ergonómicamente. Hoy lo vemos con todos los aparatos eléctricos, manuales que usamos cotidianamente. El pop art, como su nombre lo indica, retoma elementos cotidianos, populares, de la vida diaria, de los medios de comunicación y los eleva a un nivel conceptual complejo, pero visualmente atractivo, con colores y texturas estridentes y casi siempre de gran formato. El arte povera utiliza elementos de desperdicio, representa el paso del tiempo efímero de los objetos, pero que pueden ser reutilizados para permanecer, crear más allá de su función utilitaria. Casi siempre son esculturas tridimensionales y de gran formato. En síntesis, el arte narrativo existió y permaneció como única forma humana de expresión hasta finales del siglo XIX. A partir de entonces, el arte argumentativo ha sido el estilo y tendencia entre los y las artistas, más enfocados en ideas, conceptos y su propia identidad. Así pues, los nuevos estudios sobre la historia del arte deberán enfocar sus análisis desde esta perspectiva narrativa y argumentativa. Gracias.